Bueno, muchísimas gracias a nuestros auspicios. Javier Cornejo, muy buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Seguimos un martes más, Andrés, con una problemática que necesariamente debemos seguirla afrontando, dejando de lado quizás un cúmulo de noticias, un cúmulo de temas a tratar, pero bueno, necesariamente tenemos que seguir con el tema hasta agosto, en el cual veamos terminada esta cuestión o seguirá por otros carriles. Insisto, es decir, en esta mesa hay filósofos, hay juristas, religiosos, que se tocan el tema de todos los otros puntos de vista. Yo sigo insistiendo sobre el mismo, el punto de vista geopolítico, la necesidad de población que tenemos en nuestro país, en nuestra gran patria deshabitada, que a niveles mundiales y a nivel de densidad de población, ni siquiera en nuestra Patagonia tenemos la mínima densidad como para que sea calificado como un país. Realmente el cumplimiento del memorándum 200 o 2000 de Kissinger de los años 70 se aplica a todo el mundo y obviamente sigo insistiendo con el tema, el control de los recursos naturales de nuestra geografía necesita que todo nuestro territorio se encuentre deshabitado o con pocos argentinos, drogados, con una homosexualidad que no permite los nacimientos y que realmente el final y el colapso de esta comunidad argentina está muy lejos del sueño del general Perón como comunidad organizada. Tenemos un video en el cual el final de este video se le va a hacer lectura de un decreto del año 74 del general Juan Domingo Perón, en el que desde Secretaría Técnica con el doctor Julio González tuvimos la oportunidad de introducir algunas letras en esa disposición. Señor director, si ponemos en el aire el video, por favor. Del planeamiento de los progenitores, que es una ONG norteamericana con un financiamiento gigantesco que opera mancomunadamente con todo el entorno de George Soros y que acá también lamentablemente está como casa fusa la IPPF, y pediría por favor Gladys nos lees un parrafito de ahí. El pasado 4 de julio, el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien expresó su apoyo a la legalización de la IVE, siglas de la interrupción voluntaria del embarazo, acompañado por Laura Lasky, IPPF, International Planned Parenthood Foundation, y Mónica Ramos, CEDES, expuso en el Congreso de la Nación el documento Acelerar el Avance, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para Todos, formulado por la Comisión Guttmacher-Lancet. Alan Guttmacher fue presidente de Planned Parenthood Federation of America y líder mundial de la IPPF. El Instituto Guttmacher trabaja codo a codo con IPPF en derechos reproductivos y sexuales alrededor del mundo. En este marco se conformó la Comisión Guttmacher-Lancet, integrada por el Instituto del líder de IPPF y de Lancet, una revista médica británica de la cual el ministro Rubinstein es colaborador. Como ya expusimos desde el disenso, el ministro Rubinstein es el autodenominado padre fundador del IECS, Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, un instituto que recibe adjudicaciones millonarias de parte del Estado. Ahora, vos es viste increíble que el Estado, ¿no?, claro, ponga plata para fomentar. Fíjese esto, usted vota a un presidente que dijo que él era pro vida. El presidente llega al gobierno, nombra a un ministro de salud que ese sí, no lo vota el pueblo, lo vota el presidente de la nación, o lo elige, mejor dicho, el presidente de la nación. Y ese ministro, porque son todos nuestros ministros, es tal la influencia que tienen organizaciones privadas, porque usted no votó al IPPF, usted no lo votó a George Soros, usted no votó al Banco Mundial, usted no votó al FMI, usted no vota a la American Society, usted vota a candidatos públicos. Pero cuando llegan al poder, como el señor Macri, o como antes la señora Kirchner, está la influencia tremenda que tienen estas ONG privadas, que directamente se burlan de lo que es la voluntad del pueblo, se burlan de algo que es obvio, y es que la vasta mayoría del pueblo argentino, que es un pueblo sano, trabajador, que valora a la familia y que no es un pueblo de degenerados como son nuestros gobernantes, están en contra del asesinato. No se tragan esto de interrupción voluntaria del embarazo. Interrupción no puede ser porque si la señora dice, uy, interrumpí el embarazo pero me arrepentí, lo quiero continuar.
¿Qué hace ahí? Dicen, traigan de vuelta el feto, por favor, vuelvan a implantarlo para que nazca el bebé. No, eso no fue, o sea, encima lo hacen con engaño, lo hacen con eufemismos. Y por supuesto, los grandes medios le dan permanente cámara, permanente micrófono y todos los centímetros que quieran en los grandes diarios para que solo se escuche su voz y pareciera que ese griterío de no sé cuántos trillones de watts de potencia es la mayoría, la voz mayoritaria. Sin embargo, sabemos que la mayoría en la Argentina es silenciosa y es silenciada por este mismo sistema que nosotros hemos dado en llamar dinerocracia. Yo no puedo creer que el Frente para la Victoria, por ejemplo, todos los que son los cristinistas, los kirchneristas, están votando a favor del aborto. Veamos, por favor, si pueden poner en pantalla un segundito el decreto 659 del año 1974 del presidente Perón. ¿Lo pueden poner en pantalla, por favor? A ver si lo tienen por ahí. Bueno, leamos aunque sea una parte. Por favor. Gladys, ¿nos Sí. das una manito ahí? Visto lo propuesto por el Ministerio de Bienestar Social y considerando que la persistencia de los bajos índices de crecimiento de la población constituye una amenaza que compromete seriamente aspectos fundamentales del futuro de la República, considerando que factores determinados por intereses no argentinos que auspician y estimulan modos de vida antagónicos con los que corresponden al destino de un gran país, desalentando la consolidación y expansión de la unidad familiar, promoviendo el control de la natalidad, desnaturalizando la función fundamental de la mujer y distrayendo a nuestros jóvenes de su deber natural como protagonistas del futuro de nuestra patria. Por ello, el presidente de la Nación decreta: el Ministerio de Bienestar Social, a través de la Secretaría de Estado de Salud Pública, dispondrá de inmediato lo conveniente para establecer el control de la comercialización y venta de productos medicinales anticonceptivos mediante el sistema de receta por triplicado, así como también prohibir el desarrollo de actividades destinadas directa o indirectamente al control de la natalidad, procurando simultáneamente llevar a cabo una campaña intensiva de educación sanitaria que destaque a nivel popular los riesgos que amenazan a las personas que se someten a métodos y prácticas anticonceptivas. Asimismo, proyectará el régimen de sanciones disciplinarias que estime pertinentes. Firmado Juan Domingo Perón, presidente de la Nación, decreto 659 de marzo de 1974. ¿Lo entenderán los que... Bueno, ahí veíamos, ¿no? Lo que decía Salvucci, realmente como introducción al tema, y el decreto de Perón, que la verdad que quiero agradecerte, Javier, porque cuando tuve este decreto lo pude leer en una de las sesiones de la Cámara hace un mes atrás, justamente para que aquellos que propiciaban el aborto y que se dicen algunos peronistas, vean que el general Perón ya tenía claro que estas políticas de natalidad impuestas por el informe Kissinger-McNamara de la década del 70, él ya las había visualizado y firmó este decreto a favor de la vida, a favor de que la Argentina sea realmente un país grande. Claro, y sí, siguiendo esta temática y nos ponen como modelos lo que ocurre en nuestros países, vamos a llegar, por ejemplo, a la legalización del incesto, como ocurre hoy en Alemania. En Alemania. Sí. Al sexo público, como tenemos en Miami. A una zoofilia ya orientada, como tenemos en Canadá, en la que dignificamos a los animales, humanizamos los animales y animalizamos al ser humano, en el cual ya se hace una equiparación de derechos con unas finalidades que van mucho más allá de una protección de un perrito o de una cucaracha. Realmente vamos a terminar en una pedofilia como una orientación sexual. Como algunos partidos ya propician, ¿no? Ya propician, o sea que estamos recién en el comienzo. Y como hablábamos en otros programas, el ataque a Salta, y por qué en Salta se da esta virulencia, es porque acá es donde a nivel nacional quedan las últimas reservas y las últimas raíces de nuestras tradiciones, de nuestros poetas, de nuestros cantores, de nuestros güemes, nuestro Señor del Milagro, nuestras tradiciones. Entonces lo que hay que destruir es esto. Porque destruyendo Salta, el resto del país ya cae. No hay lugares y otras provincias en las cuales esté enraizado lo que es, por ejemplo, las festividades del Señor y la Virgen del Milagro, que obviamente hoy están atacadas de una manera feroz, si se quiere. Feroz, ¿no? Y junto con ello vamos a la destrucción de nuestro idioma, con todo este problema del género que hace que las palabras se deformen. Y es muy simple, como escribía en uno de los libros que tenemos, cambiando el idioma se cambian las palabras, cambiando las palabras se cambian las ideas, cambiando las ideas se cambian los conceptos, cambiando los conceptos se cambian las conciencias y las conductas,
Cambiando las conciencias y las conductas, se cambian nuestras expresiones artísticas, poéticas, musicales, se cambia nuestra tradición, nuestra moral, nuestra religión. Con la destrucción idiomática quedamos imposibilitados de comprender las obras literarias, mutilados en la posibilidad de conocimientos clásicos inherentes a nuestra raza humana. Y bueno, es un plan sistemático de destrucción. Es necesaria destrucción del idioma también, del idioma junto también. con todas nuestras creencias. Y nuestro idioma castellano directamente termine en una torre de Babel inentendible. La verdad, Javier, que lo venimos diciendo hace muchos años en este programa. Yo te agradezco además, ¿no? Porque ha sido, te diría, en estos años hemos ido anunciando todos estos temas desde hace años, y hoy discutir el aborto y esto que vos acabas de decir, que en algunos países ya se da. Entonces, yo invito a todos los que nos están viendo. Salta, como bien dijiste, todavía es el reservorio de una fe que nos ayuda a mantenernos en pie y que hoy se ve, evidentemente, te diría, atacada por estos grupos, como fue el año pasado, la ADC, que sabemos quiénes son los que la integran, ¿no? Y que sabemos que tienen una fuerte insistencia contra lo religioso, ¿no? Y particularmente contra la Iglesia Católica. Yo decía, no tenemos que tener miedo de decir que somos cristianos y católicos. Parece que hoy a algunos les daría vergüenza. Bueno, pero ¿no? antes de que termine mi bloque, sí, claro. ya tenemos los pañuelos naranjas, bueno, que tienen todo su significado. Sí, o sea, pañuelos naranjas directamente, ahora. Sí. No sé cuál será el próximo color, pero ya tenemos el naranja, que bien lo sabes tú de qué lo que significa. Creo que el negro después, pero en realidad vienen los verdes, los naranjas, en contra obviamente de nuestra fe y de nuestra religión, que en Argentina somos un país de fe. Por eso, fíjate que toda la nación argentina el mes pasado, ante la Virgen de Luján, ¿no? Mostrándonos como un pueblo de fe, pidiendo por las dos vidas, ¿no? Y ahora el 5... domingo 5 de agosto va a haber una marcha que esperemos de punta a punta de la Argentina que se vista de celeste. Así es. Bueno, continuamos con más Alta Política. José, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Un gusto como siempre. Bueno, la verdad que como bien sabés, estamos hoy con un pedido muy grande de muchísimos padres que solicitan a la ministra de Educación y al gobernador que sus hijos puedan asistir, como lo hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, una vez por año, la escuela, las instituciones, a rendirle honores a nuestros santos patronos, ¿no? El Señor y la Virgen del Milagro. Y parece que dicen que el fallo de la Corte no nos permitiría esa posibilidad, lo mismo que no asistir a las fiestas patronales. ¿Qué es lo que se puede decir respecto de este tema? Bueno, a mí primero me llamó la atención cuando leí en algunos medios que algunos críticos del proyecto de ley que otros diputados junto contigo firmaron, es que decía que los diputados no quieren que los alumnos cumplan con la ley o que incumplan con la ley, que violen la ley. Y yo me pregunté, ¿qué ley? Acá no hay ninguna ley que prohíba eso. Claro. Se refieren obviamente al fallo de la causa Castillo y se confunden porque los fallos no establecen normas generales como son las leyes. Los fallos simplemente resuelven un caso particular. El fallo es la ley del caso. El fallo Castillo resolvió la denuncia presentada por Castillo, la ADC y otras personas, ¿no es cierto?, contra la provincia de Salta por la enseñanza religiosa. Y ya vamos a ver en qué términos lo resolvió. Pero de ninguna manera el fallo Castillo sirve para resolver el tema de la asistencia a las honras patronales de los pueblos, ni tampoco para poner en contraturno la enseñanza religiosa, porque, digamos, el fallo no implica un repertorio de normas generales, sino resuelve solamente un caso. Ajá. Y en este sentido, el caso lo que dice es que en horario, digamos, de clase oficial no se puede dictar la materia religión y hay que sacarla de la currícula. La parte dispositiva del fallo dice que se declara la inconstitucionalidad de la enseñanza dentro del horario de clase y dice, y en consecuencia de las prácticas religiosas tal como se han venido desarrollando en las escuelas públicas. Es decir, la inconstitucionalidad de que se dentro de clase, del horario de clase,
el fallo se refiere clarísimamente a que puede darse una hora antes o una hora después de clase, que es lo que menos perjudica a los padres, pero acá se resolvió que el fallo decía que debía darse en contraturno, con lo cual, lógicamente, tenemos creo que menos del 10% de las personas que pueden hacerlo. Hace 2 años era 90.000 alumnos, era casi el 100%, y hoy en día son los pocos que pueden. Coincidirás conmigo, es que si bien este gobierno no lo resuelve, el próximo lo tendrá que hacer porque el artículo 49 de la Constitución sigue vigente. Sigue vigente y declarado expresamente constitucional por la Corte de Justicia. Vos sabés que en esto de hacer que entender o comprender o interpretar que los fallos de la Corte establecen normas generales, hay como un pegoteo, como una influencia extranjera, porque es como que a veces también la Corte Suprema nuestra da lugar a que parezca que es la Corte norteamericana. El sistema norteamericano y el sistema nacional son absolutamente distintos. El sistema norteamericano es un sistema jurisprudencial. Las reglas de derecho surgen de las sentencias de los jueces. Ellos no tienen código civil, comercial, penal. O sea, las reglas de derecho surgen de las sentencias de los jueces. Entonces, está todo el sistema organizado con mucha fineza y con una metodología muy ajustada para ver de cada sentencia de los jueces cuáles son las reglas de derecho que se extraen. Acá empezamos a norteamericanizar los efectos de la sentencia de la Corte a partir del fallo FAL de 2012, ¿no es cierto?, donde la Corte se excede de las funciones de juzgar el caso que tenía que resolver. Es más, el caso ya estaba abstracto, es decir, no resuelve ningún caso, pero dice, vamos a fijar nuestra posición. Y entonces, se excede sobre materias de competencia del Poder Legislativo y se excede sobre materias de competencia de los poderes ejecutivos con el tema de la exhortación de establecer los protocolos de aborto no punible. Y simplemente los poderes, en vez de decir, no te metas en nuestro terreno, como el mismo gobernador Urtubey, la primera reacción fue, a mí la Corte no me va a decir cómo gobierno. Después lo apretaron. Después, no sé qué pasó, pero sacó un protocolo y después no sé qué pasó, sacó un protocolo peor todavía. Peor todavía, ¿no? que es el último. El último que es... adhiriendo al del gobierno nacional que se hizo en la época de los Kirchner y que habilita el aborto de cualquier manera. Habilita el aborto sin límite de tiempo para los casos de violación. Sin necesidad de denunciar al violador. Claro, a simple declaración jurada. Es decir, eso es un aborto libre encubierto. Bueno, volviendo al tema de la enseñanza religiosa. En ningún momento dice que el fallo, ni siquiera en ningún considerando, dice el fallo de la Corte Suprema de la Nación, que está prohibida la asistencia a los cultos del milagro. Es más, yo me traje la sentencia entera y voy a leer. En el considerando 14 dice que el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa comprende la posibilidad de profesar o no libremente su culto en el ámbito escolar. Comprende la posibilidad de profesar o no libremente su culto en el ámbito escolar. Artículo 14 de la Constitución Nacional. La reforma constitucional incorporó al bloque de constitucionalidad diversos tratados que contemplan el derecho de los padres que sus hijos reciban enseñanza religiosa y el tema de la igualdad y no discriminación. Pero hay derecho al ejercicio del culto dentro del ámbito escolar en uno de los considerando. Eso no es una ley, es un considerando. Es un considerando. ¿No? Pero ¿por qué no nos agarramos de ese considerando? Es más, no necesitamos, es decir, el Poder Ejecutivo tiene perfectamente la potestad de decidir que se haga como siempre, porque si dice, si hay derecho al ejercicio del culto, por supuesto, moderado, porque el fallo de la Corte dice no hagan prácticas religiosas diarias, y ese tipo de cosas. Pero si excepcionalmente es admisible el ejercicio del culto dentro del ámbito escolar, con mayor razón es admisible
ese ejercicio fuera del ámbito escolar, que es cuando la escuela se traslada hasta la catedral. ¿No? Es decir, se está interpretando el fallo como una especie de código de comportamiento en las situaciones de materia religiosa en la escuela, cuando no lo es. Se simplemente resuelve un caso y, es más, ni siquiera se puede sacar de los considerandos. Es decir, es como si se eligieran los peores considerandos y no este, por ejemplo, que no solamente dice que hay un derecho al culto dentro de la escuela, un derecho limitado, obviamente, pero que con mayor razón puede ser ejercido fuera de la escuela. ¿Podrían hacer un amparo los padres en este sentido? ¿O alguna acción para que se reinterprete esto, como bien vos lo explicás, José, que evidentemente el sector jurídico del Ministerio de Educación lo ha hecho de una forma errónea, porque así lo consideramos 32 diputados, que hemos firmado esta declaración, que esperemos que nos la tome el ministro, ya se la dejamos, pero somos, mira, 32 firmas, ahí tenés, José Luis, para tomarlo con la cámara, 32 firmas, donde le pedimos a la ministra Berrueso que considere esto que estamos diciendo, reinterpretar el fallo de la Corte, porque en ningún lugar dice que esté prohibido que nuestros hijos en Salta participen no solo de las festividades del Milagro, como lo venían haciendo, sino también de las distintas festividades patronales a lo largo y al ancho de nuestra provincia. Claro. José, creo que clarísimo, yo creo que está muy claro. Yo creo que acá siento que hay una sobreactuación, como lo dije recién al comienzo del programa, una sobreactuación por parte del gobernador, que yo entiendo que él hacia los medios nacionales quiera mostrarse más progresista, pero nos está perjudicando en ese sentido a los salteños en algo que a Buenos Aires no le importa, si nosotros asistimos o no a las fiestas patronales o a la festividad del Milagro. Le puede importar a la masonería, que de la mano, como dije, de la Corte y la DC, vino contra Salta, y como lo explicaba muy bien Javier Cornejo, es decir, ataca nuestras más sagradas tradiciones. Claro, ¿no? hay en esto creo que podemos enganchar el tema de la enseñanza religiosa y el tema del aborto. Hay como una superestructura política, están los poderosos del mundo, no solo los poderosos de Buenos Aires, que en realidad los poderosos de Buenos Aires son un poder vicario del poder mundial. Sí, sí. Están los poderosos del mundo, ¿no? Estas grandes fundaciones, el memorando Kissinger-McNamara, ¿no es cierto?, que se hablaba hace poco, las políticas de despoblación de las grandes potencias mundiales, económicas, y todas estas cuestiones, es un nivel de comprensión del tema, ¿no es cierto?, y que buscan el aborto por el efecto de disminuir la población. Es decir, hay gente que sí quiere el aborto, no es como dicen algunos senadores en las sesiones, ahora nadie quiere el aborto, en realidad es un mal necesario. No, hay gente que sí quiere el aborto. Estos poderes del mundo quieren el aborto. Y también está el feminismo radical, que quiere el aborto como manifestación de la autonomía absoluta de la mujer. Fíjate, Andrés, cómo es que ellos dicen que la mujer puede, por una simple decisión de su voluntad, que el embarazo sea un niño o sea un feto abortable. Es decir, eso puede inclusive, imagínate, en 9 meses podría cambiar de opinión varias veces, ¿no es cierto? Es un disparate. Pero esa es la esencia, la autonomía de la mujer es la que determina si quiere o no. Y llega a decir, sí, hay vida, dice el feminismo radical, hay vida, pero es persona humana si yo lo quiero o no. Esto es un disparate, esto es el recurso al pensamiento mágico. Entonces digo, estos poderes del mundo y estos cuadros que tienen para la confrontación política, en este caso el feminismo radical, bueno, tienen otros actores que son, en el caso de la enseñanza religiosa de Salta, el laicismo absoluto, ¿no es cierto?, que quiere erradicar las religiones de la faz pública, ¿no? Entonces sí, les importa lo que hacemos en Salta, lamentablemente, ¿no? Y yo preferiría que nuestras autoridades no se fijen tanto en eso, sino se fijen tanto se fijen más en nosotros. ¿No? Gracias, José, porque ahora se nos vienen los pañuelitos naranjas. Primero los verdes, ahora los naranjas. Esperemos que los pañuelitos celestes atraviesen toda nuestra geografía y que el 8 de agosto los senadores digan sí a la vida y no al aborto.
Continuamos con más Salta Política. Estoy con Ricardo Díaz Villalma. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Andrés. Muchísimas gracias por invitarme. Y vamos a compartir el bloque con el profesor Ramiro Maldonado. Gracias, Hola. Ramiro, por estar aquí. Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Porque la verdad que hablamos de temas que tienen que ver, como decíamos, con la moral de los pueblos, con los ataques que está recibiendo la Argentina y que recibe Salta de manos de estos poderes, como bien lo decía Javier Cornejo, lo acaba de explicar también el doctor Durán Mendioros. Por un lado, las asociaciones pro aborto en Estados Unidos, pero también la masonería que viene a atacar nuestros fundamentos religiosos y que tienen que ver también con nuestra forma de vida, nuestra civilización y nuestra cultura. Ricardo, como profesor de filosofía, yo dije Sí, filósofo, yo quería aclarar eso. Yo no soy filósofo, yo soy profesor de filosofía y muy orgulloso de serlo porque es una vocación que me permite precisamente forjar conciencias, ahora en África, muy lejos, en Níger, pero que me permite estar en contacto con los jóvenes y permite precisamente poder inculcar, digamos, una idea, ¿no? Yo, Ricardo, quería además primero agradecerte que a lo lejos de nuestra Salta ha sido abuelo. Sebastián ha tenido un hijo, así que felicitaciones. Muchas gracias. Y eso realmente es una alegría enorme. Calixto María. Calixto María, que esté acá, así que un saludo muy grande para sus padres. Y vos siempre escribís, ¿no? Y el otro día te animaste a escribirle a Lucrecia Martel, que hoy anda dando vueltas por Salta promoviendo esta ley de aborto. Y hasta caí yo en la volteada, ¿no? Porque te puse excelente pluma, gracias Ricky por lo que estás expresando, y ahí saltaron las feministas radicalizadas a decir que un diputado no podía felicitarte por las cosas que vos decías, ¿no? Contame cómo estás viviendo esto. Como profesor de filosofía transmitís además de alguna manera la idea del valor de la vida y de las cosas. Y ¿cómo estás viviendo este ataque a nuestra cultura? No, claro, yo después de la votación los diputados, los salteños votaron todos a favor, la cineasta Lucrecia Martel escribió una carta al gobernador y a los senadores para pedir que voten a favor de la ley. Entonces yo me sorprendí, yo la conocía, o sea, la conozco a Lucrecia Martel porque es una cineasta muy reconocida internacionalmente, etcétera, y me sorprendió muchísimo porque yo estaba en Níger, o sea, y me sorprendió muchísimo que una cineasta, Lucrecia Martel, que no sé si habrá vivido en Salta, etcétera, pero en todo caso me sorprendió, entonces me tomé el trabajo de leer su carta y fui, la leí bien. Y también leí todas las asociaciones que apoyaban, digamos, su misiva al gobierno de Salta, de mi Salta, porque eso es lo que a mí me tocó, mi Salta. Yo estoy lejos, pero yo no dejo nunca de pensar en mi pueblo, en mi tierra. Y entonces, bueno, tomé el trabajo y leí y dije, pero esto es una aberración absoluta. En primer lugar, porque el problema que yo le critico a la señora Martel es el problema de la representatividad. O sea, eso es lo primero que me ataco, diciendo que esta mujer es portadora de una voz de una minoría, digamos. Una minoría que es la minoría de la ideología de género y esas cosas, y que en verdad no representa en absoluto la voz ni masculina ni femenina de Salta. ¿Por qué? En primer lugar, porque como digo, es una señora evidentemente atea, porque después le voy a explicar otra cosa, pero atea entonces no representa a la mayoría de las mujeres salteñas, que por tradición son católicas, y si no, veamos el 15 de septiembre, cómo bajan de toda la provincia a la ciudad de Salta a venerar la Virgen del Milagro, a nuestra Virgen, que es nuestra protectora, y ¿cómo se dice?, el estandarte de la feminidad de nuestra mujer salteña. Y la mujer salteña no se siente muy femenina. Yo conozco muchas mujeres y gente que se siente muy femenina, pero que no se sienten para nada representadas por la señora Martel. Entonces, a mí lo que me molestó es que ella tome la palabra, o sea, de la representatividad de la mujer salteña. Eso. Segundo punto que le critico es que las asociaciones que acompañan su palabra son unas asociaciones que yo no sé de dónde salieron,
como por ejemplo, para citar 2 o 3, las trans de Salta, que no son mujeres, son hombres disfrazados de mujer, después unas lésbicas, no sé qué cosa, arpías lésbicas, odio al macho, bueno, o sea, Tupac Amaru y la cámpora, o sea, esas son las asociaciones que representan la palabra de la señora Martel. Entonces, ¿cómo ella se puede erigir en la representación de la palabra de Salta? Porque ella insiste mucho que ella es salteña y que, ¿no? Bueno, entonces, ese segundo punto de la representatividad que actualmente he visto que la han invitado al Senado, ¿no? Y volvemos al problema ya no desde ese punto de vista, sino desde otro punto de vista, del punto de vista intelectual. O sea, ¿cuál es la autoridad que tiene la señora Martel para ir a hablar sobre un tema que no le compete? O sea, puede tener su opinión, porque todo el mundo puede tener su opinión, eso estamos todos de acuerdo. Pero yo no veo ya cuando se trata de, digamos, de dar una palabra de especialista frente al Senado, se debe invitar sobre todo a gente que compete jurídicamente, científicamente, médicamente, digamos, filosóficamente, sociológicamente. Hay muchos aspectos, son todos los aspectos, el aspecto jurídico, el aspecto biológico, científico, el aspecto filosófico, el aspecto ético, el aspecto religioso también, y el aspecto sociológico, del que voy a hablar un poquito. Sí. Pero, o sea, son muchos aspectos. Entonces, yo a esta mujer no veo que represente, o sea, ese es el problema reciente. Y después, bueno, a lo mejor lo hace, quizá no sé cuántos hijos tenga ella o si es madre o no, pero digamos, capaz que lo hace desde algún lugar así, no lo sé. Bueno, ahora lo que ahora ya me sorprendió, después mi carta es muy larga y bueno, habla sobre el aborto en general, etcétera. Después me gustaría hablar al final sobre el tema, digamos, el argumento básico de Martel es el problema de la clandestinidad. Ajá. Entonces yo voy ahora, antes de hablar de ese, que en eso voy a terminar, digamos, lo primero que quería decir antes de eso es que escuché un debate que hubo hace muy poquito, no sé si ayer o antes, no sé cuándo, estaba invitado Mauro Rodríguez. Mauro Rodríguez. Exactamente, y ese debate de cuatro, no sé más. Y ahí escuché lo que decía, y bueno, en ese momento, ya cuando escuché lo que dijo, bueno, digamos que hubo un shock, porque esto ya es una cosa que pasa los límites de la argumentación. La señora Martel expone claramente, porque el señor Mauro Rodríguez le pregunta, ¿y usted piensa que en el embrión ya es vida? Sí, en el embrión hay vida. El embrión de la concepción, digamos, ¿no? Antes de las 14 semanas. Y segundo, ¿y usted afirma y piensa que el embrión con vida es un ser humano? Sí, es un ser humano. Entonces me está diciendo que el aborto es un crimen. El aborto es un crimen. Ajá, ella lo reconoció que se comete crimen. Ajá. Pero tiene, o sea, lo reconoció. Pero tiene derecho a... Entonces le dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es el argumento? O sea, ¿cómo explica esto? Usted está haciendo apología del crimen. Entonces dice, no, lo que pasa es que el problema de la vida es un problema que no hay que debatir. En eso ustedes son negros, nosotros blancos, o sea, o verde o azul, y entonces no estamos de acuerdo, nunca nos vamos a poner de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo por matar, digamos, el embrión humano vivo y ustedes no están de acuerdo. Ese tema no es el problema es otro. Yo defiendo, dice, el derecho progresivo. Progresivo. Sí. Hoy estuve cenando, pequeño paréntesis, estuve cenando con mi amigo el mono Pérez Alcina, el doctor Pérez Alcina, le pregunto, decime mono, ¿vos sabés lo que es el derecho progresivo? Y me dice, la verdad es que no sé qué es. Bueno, y según ella, el derecho progresivo dice que la mujer una mujer, por ejemplo, tiene su casa, sus hijos, su mujer, su trabajo, etcétera. Entonces, ya tiene una vida constituida. Entonces, como ya tiene culturalmente una vida constituida, entonces tiene más derecho que un embrión que está en gestación de vida. Entonces, tiene del derecho de matarlo. Ajá. O sea, eso es lo que afirma claramente, o sea, que ella tiene el derecho, en cambio el embrión no tiene ningún derecho porque todavía no tiene una vida constituida. En cambio ella, como tiene vida constituida, lo puede matar, o sea, puede decidir, ¿no es cierto?, de matarlo o no matarlo. Bueno, ese es el argumento, ese argumento, pero está... lo pueden leer en YouTube, no sé, fue ayer, el debate fue ayer. Claro. Y entonces ella dice que no, que en el tema de la vida ya está, ella indudablemente ya reconoce, porque no puede no reconocer que es un crimen. Entonces ahora ya lo reconoce.
Entonces ya reconoce que es un crimen, entonces está haciendo apología del crimen. Eso yo lo quiero decir públicamente, eso es una apología del crimen y deberían hacer una denuncia como te la hicieron a ti, ¿no es cierto?, para que la investiguen en la Cámara de los Derechos Humanos, porque en los principios de derechos humanos de 1948 está claramente establecido que uno de los principios básicos de los derechos humanos es el derecho a la vida y es inalienable. Entonces no hay ningún discurso desde ninguna óptica y desde ninguna perspectiva que pueda poner en tela de juicio y afirmar que el crimen es un derecho. O sea, porque si no, entonces, bueno, ya, ¿de qué estamos hablando? Entonces eso ya, bueno, ya, o sea, es una explosión, digamos. Por supuesto. Y ahora llegamos al último tema, Sí. yo no voy a explayarme demasiado, porque hay demasiado para decir, es sobre el tema de la clandestinidad. Correcto. Entonces ese es su argumento principal, porque dice, el tema de la vida a mí no me interesa, a mí me interesa el problema de la clandestinidad, porque ella, y tiene razón, en eso yo le digo, tiene razón. Dice, y realmente tiene razón, decimos, bueno, pero ¿qué hacemos entonces con las, no sé cuánto dijo, 40.000 creo, mujeres que van a abortar Clandestinamente. Clandestinamente. ¿Qué hacemos con eso? Y en eso tiene razón, ella está defendiendo, y en eso yo le encuentro un poquito, le encuentro, digamos, una buena voluntad, digamos. Ajá. No, yo le encuentro una buena voluntad en eso, porque ella está defendiendo y en eso se ciega. El problema es que está ciega con eso. Entonces, defender, digamos, la clandestinidad, o sea... ¿Cómo evitamos la clandestinidad? ¿Cómo evitamos el sufrimiento de esas 40.000 mujeres que van a sufrir con abortos clandestinos? Estamos muy de acuerdo. Eso es un problema. Y es un problema. Y por supuesto que es un problema porque es un mal. Pero ningún mal se resuelve con otro mal. O sea, ese es el problema, porque si un no, medio malo no se lleva a un fin bueno. El año que viene vamos a tener 60.000 robos. Entonces legalicemos el robo, legalicemos por ejemplo mujeres que tienen 5 hijos y que no tienen darle de comer a los hijos, que vayan a los supermercados y roben legalmente. Para darle de comer a sus hijos. Entonces, digamos, Ricky, que todos los crímenes son clandestinos y no por eso vamos a legalizarlos. Exactamente, Claro. exactamente. Entonces estamos hablando de la clandestinidad. Entonces no puede nunca ser la legalización del crimen la solución para el crimen. Eso está muy claro. Entonces ese es el primer argumento contra la señora Martel. Ahora, sin embargo, sigue, a pesar de eso, sigue vigente, digamos, el problema, el mal. Porque sí es un mal para todas las jovencitas, sobre todo, hay varias categorías, ¿no es cierto? Pero sobre todo para las mujeres, digamos, jovencitas. Los embarazos no deseados. No, siempre es un embarazo no deseado. El aborto lleva, el aborto es la consecuencia del embarazo no deseado. Pero hay muchas posibilidades. Y una de las posibilidades más general, digamos, son las jovencitas, adolescentes, entre 12 o 16, 18 años, que llegan a esa situación de embarazo no deseado. Entonces, ¿cómo paliar con esto? Eso es un problema, el problema es cómo paliar el embarazo no deseado de un cierto grupo de mujeres. Y segundo, que desgraciadamente existen unas estructuras que son clandestinas, como todas las estructuras criminales, como es el narcotráfico, también son grandes estructuras, que están estructuradas para comercializar el crimen. Entonces, evidentemente, hay que luchar contra eso. Pero no legalizándolo, vamos a legalizar el narcotráfico. Entonces hay que luchar contra esa estructura. Y segundo, venimos al tema de la educación. Entonces hay que, y con eso quiero terminar. Sí, porque quiero darle 8 minutitos quedan para disculpa, no, entonces el tema de la educación, que no me parece que sea educación sexual lo que hay que dar, sino educación moral. Educación de principios. Qué bueno eso, ¿no? Me gusta como conclusión, educación de principios y moral, porque con eso evidentemente alcanzaría a cubrir el espectro de una sociedad que hoy está desmoralizada. Exactamente. Ricky, muchas gracias. Yo quiero en estos últimos minutos compartir con Ramiro Maldonado algo que dijiste esta mañana, te escuché, lo hemos viralizado, lo vamos a pasar en el programa del jueves, lo tengo acá el audio, pero todos te hemos aplaudido, porque en la defensa que has hecho, Ramiro, como profesor de la educación en valores, ha sido para mí formidable. ¿Te animás a repetirlo? Sí, cómo no. Y esto viene, digamos, por favor quisiera pedirle a la cámara si puede tomar mi poncho, que siempre abraza al Señor del Milagro. Por supuesto, mira qué bueno, qué lindo. Esto viene, digamos, desde mi cuna, desde mis raíces y también desde mi aprendizaje en la vida y mi ejercicio como docente.
Cuando comencé a desempeñarme como docente lo hice en el interior de la provincia, allá en el Chaco salteño, Rivadavia, Banda Norte, Morillo, donde la precariedad de vida en muchos ciudadanos y muchas familias, digamos, ha sido un referente que a nosotros como docentes nos ha preocupado. He vivido estos casos de intento de aborto, inclusive animados por los padres, ¿sí? Que a muchas de las niñas las llevaron a la frontera, a Bolivia, territorio boliviano, para que puedan hacer el aborto. Y bueno, junto con un grupo de docentes nos hemos abocado a tratar este tema, hemos salvado vidas. A mí me ha tocado vivir una situación muy riesgosa donde puse en peligro también mi vida. Así que yo creo que aquí es como se están dando las cosas y nos están metiendo todo este tema del aborto y de la ley, y tenemos discusiones viciosas en el ámbito social y en el ámbito legislativo a nivel nacional, y donde no estamos tomando conciencia de lo que significa la vida, ¿sí? Entonces, yo creo que a esto hay que ponerle fin. Es cierto, el ser humano está destinado a defender la vida, si no, no es un ser humano. Como cuántas veces digo, la escuela es vida, el curso es vida, el docente tiene que ser un pro vida y defender la vida. No admito un docente pro aborto, es un criminal potencial en el aula y en la escuela. Y este es un mensaje para todos los colegas. No se animen a hacer eso. Y si lo hacen, retírense. Tengan el valor y la valentía de irse del sistema educativo. Y hagan de las suyas y de su vida lo que quieran. ¿Sí? Entonces, veo que también quienes somos pro vida estamos muy dispersos y necesitamos organizarnos. ¿Sí? Hay que organizarnos y si es necesario también institucionalizarnos. Este es el corolario y de un ataque pensar, mayor, ¿no? exacto, y pensar y decir, a ver, la escuela, tomemos la escuela como referencia. La escuela no es totalmente el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación la administra o debería orientar, ¿no es cierto?, hacia la vida esencialmente, hacia la formación moral, hacia la formación cívica, para que ese ser humano sea un verdadero ciudadano, adelante, amante de la vida. ¿Sí? Entonces, organicémonos los que somos pro vida. La escuela es nuestra, la escuela es de la comunidad, y tomemos la decisión de hablar con las autoridades del Ministerio de Educación, con las autoridades de la escuela, con los docentes, y generar a través de la oración de nuestro Señor Jesucristo y su madre, charlas de conciencia y reflexión, porque acá están muy desvirtuadas las cosas y en esto tiene mucho que ver estos gobiernos que son decadentes y vergonzosos. Porque nos roban los sueños también. Nos roban los sueños, nos roban nuestras vidas, Andrés. Es así. Ramiro, muchas gracias. Por favor. Hay algo que decimos últimamente que es a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y en ese sentido creo que estamos todos comprometidos. Dos causas importantes en nuestra Salta. Una la expresaba recién muy bien Ricardo Díaz Villalba, por la defensa de la vida, pero además de dar ética y moral para que justamente todo lo que hoy está en descomposición se muera y que tengamos justamente una nueva vida. Y Ramiro, como docente, como maestro, con toda su experiencia, nos está hablando de esto, de la escuela, valorar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Así que muchas gracias. Y a esto le agreguemos otro pedido más. Como decía el doctor José Durán Mendioros, no nos quiten nuestra fe, no nos roben el milagro de Salta, que es algo tan caro al sentimiento de todos los salteños. Le vuelvo a decir, señor gobernador, señora ministro, por favor, tengan en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestro estilo de vida, nuestras costumbres más sagradas.
Que tengan una muy buena semana. Seguimos trabajando, a Dios rogando y con el mazo dando. Ya están entronizadas las imágenes. Vos que sos maestra, directora, que estás del otro lado, animate a decirle sí a la vida, decirle sí a la fe de todo un pueblo que se quiere expresar en estos días, rendiéndole honores a nuestros santos patronos. Y en todas las religiones que se profesan también en nuestra Salta, para que volvamos a respetar el artículo 49 de la Constitución. Buena semana para todos, y que nuestra patria se tiña de color celeste de acá al 8 de agosto y por toda la vida. Gracias.